Se han levantado pastores, maestros y profetas mentirosos, que prometen a las personas mucha prosperidad, dinero y más dinero, casas lujosas y hasta mansiones. El poder de manejar tarjetas de crédito, que es el famoso papel moneda, un beneficio con trampa incluida. Y por supuesto autos muy lujosos, y según estos pastores, el medio para recibir esta prosperidad, es pactando con Dios, dando grandes sumas de dinero a la iglesia y se basan en Deuteronomio 14:26, que dice: allí entregarás el dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú desees, comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás, tú y tu familia. Pero debemos leer el contexto, para entender bien lo que ocurría. Ahora leamos desde el versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda a tu campo. Versículo 23, comerás delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escoja, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas, y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Versículo 24. Si el camino es tan largo que no puedes llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová, tu Dios haya escogido, para poner en él su nombre, cuando Jehová, tu Dios, te haya bendecido. Versículo 25. Entonces lo venderás, y llevarás el dinero contigo, e irás al lugar que Jehová, tu Dios, escoja. Y aquí viene el versículo que leímos antes. El 26. Allí entregarás el dinero por todo lo que desees, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú desees. Comerás allí delante de Jehová, tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Como vemos, no se trataba de un pacto entre los israelitas y Dios, con dinero de por medio, era el diezmo que debía entregar el pueblo en el altar de Dios, pues en ese tiempo ni siquiera pagaban el diezmo con dinero, sino diezmaban con ovejas, vacas, y frutos, y para evitar trasladar estos animales largas distancias por el desierto con la probabilidad de que murieran de sed o de cansancio, los vendían, y al llegar al altar de Dios, con el dinero de la venta, compraban otros animales para ofrecer el diezmo a Dios. Además de esto, al leer todo el Antiguo Testamento, veremos que el hombre nunca pactó con Dios, siempre fue él quien tomó la iniciativa para pactar. Siempre veremos que dice, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con el pueblo de Israel, siempre es el pacto de Dios. En el Nuevo Testamento, ya no se registra ningún tipo de pacto, ya que sabemos que el nuevo y único pacto es salvación por medio de la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, y de este punto quiero compartir este último versículo para pasar al siguiente. Está en Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes, según la carne. Versículo 4. Que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Observemos el versículo 4, que dice que de los israelitas es el pacto. La versión del lenguaje actual dice que, con ellos hizo pactos. Como vemos, era Dios quien hacía pactos, no el hombre, y menos con dinero de por medio. En Hebreos 6:13, hablando del pacto de Dios con Abraham, dice que él, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Dios lo que valora son las promesas, pues no pide que la iglesia pacte con dinero, eso es estafa. Judas 11, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. En la versión del lenguaje actual dice, pobre gente, se portan como Caín, y por el afán de ganar dinero, el propósito de Dios, no es llenarnos de posesiones materiales. No, por supuesto que Él prometió en su palabra, que nos supliría todas nuestras necesidades, pues tampoco desea vernos en la pobreza. Todo tiene un orden, pero estos pastores mentirosos, del famoso evangelio de la prosperidad, hacen ver al Señor, como el cajero automático de la iglesia. Para ellos ahora la iglesia no está al servicio de Dios, al contrario, Dios está al servicio de sus deseos carnales, de tener cada día más dinero, y más satisfacción en esta vida pasajera. Veamos lo que dice en Filipenses 4:19. Mi Dios, proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Dice que proveerá nuestras necesidades, no nuestros deseos, son dos cosas diferentes. Nos provee alimento, porque sabe que vivimos en un cuerpo carnal que siente hambre, uno a casa, porque sabe que sentimos frío, un auto si ve que es necesario para nuestra vida, y así sucesivamente. Por último veamos, Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Creo que no necesita explicación, ya que está más que claro. Acerca de este tema les dejaré unas citas más, para que las lean tranquilamente después. No las leeré, porque no quiero extender tanto el video. Mateo 6:25 al 34. Primera de Timoteo 6:7. Bueno, pasando a otro punto, quiero decir, que entiendo que según Efesios 4:11, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nunca negaré esto, ni lo rechazaré porque está en la palabra de Dios y todo lo que está allí es veraz. Sin embargo, estoy convencido, que el propósito de la salvación, en la cruz del Calvario, no era principalmente estos ministerios. Por favor, antes que me malentiendan, permítanme explicar mi punto de vista. Cuando Jesucristo envió a los 70 discípulos a predicar, ellos regresaron llenos de gozo, porque la misión había sido todo un éxito. Pero ¿cuál sería la inesperada respuesta del Maestro? Leamos en la carta de Lucas, el capítulo 10, desde el versículo 17. Regresaron los 70 con gozo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Versículo 18, les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora veamos Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora sí, paso a explicar mi punto de vista. Cuando regresaron los 70 con gozo, Jesús, lo que les dijo en otras palabras fue: no es tan importante que sean buenos en su ministerio, como que sus nombres estén en los cielos, porque esto implica que tienen la vida eterna asegurada, y aquí es donde se enlaza este punto con el anterior, pues por esto es que Dios no está interesado en llenarnos de riquezas. Ese no es el mensaje del Evangelio, porque Él sabe que esta vida es pasajera. El interés de Dios es que logremos entrar en la vida eterna. Para esto vino Cristo al mundo, para que tuviéramos la salvación. Pero, ¿de qué nos salvó Jesús? Pues de una eternidad separados de Dios, en el infierno. Ahora recordemos el pasaje que leímos en Juan 1:12. Dice que a los que lo recibieron y creyeron en su nombre les dio potestad, ¿de qué? De ser pastores, de ser evangelistas, de ser profetas. No, les dio potestad de ser hijos. Cristo vino primero a constituir hijos, quiere que seamos hijos primero. Alguna vez escuché un pensamiento que decía, refiriéndose al plano de este mundo: el que es buen hijo, seguramente será buen hermano, buen tío, buen esposo, buen padre. Pues trayéndolo a nuestro tema, yo diría, el que es un buen hijo de Dios, será un buen pastor, un buen evangelista, un buen profeta, un buen maestro. Ahora quisiera que me permitan ir un poco más al fondo. En este tema, Cristo vino, como dije, a constituir hijos en todo el mundo, pero hay algo más que solo hijos. Sé que pensarán, ¿más que hijos? ¿Qué puede ser? Pues para saber qué podrá ser, veremos el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 2, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, a preparar lugar para vosotros. Versículo 3, y si me voy, y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Notemos el versículo 3, donde dice, os tomaré a mí mismo. Pero ¿qué significa esto que os tomaré a mí mismo? ¿Será una clave secreta? ¿O algo así? Pues no, es más sencillo de lo que parece. Alguna vez oí a un pastor decir, que Cristo en su segunda venida, viene por Cristo. ¿Cómo es esto que Cristo viene por Cristo? Para que lo podamos entender un poco mejor, veremos lo que dice en Romanos 8, el versículo 29.
A los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, entre muchos hermanos. Aquí está la respuesta: Dios nos conoció desde antes de nacer, y nos predestinó, es decir, nos apartó, Él sabía lo que seríamos, y para que nos predestinó, para ser ricos, para tener posesiones, para tal o cual ministerio. No, para ser hechos a la imagen de su Hijo Jesús. Por esto dice: os tomaré a mí mismo, porque Cristo en su segunda venida, viene por hombres y mujeres, que tengan su misma imagen, es decir, su carácter, su forma de pensar, de hablar, de sentir. Por último veamos un versículo más. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Una vez más, vemos que esta es la voluntad de Dios, y esta es la finalidad de todas las cosas. De nuevo, por esto Dios no está interesado en hacernos ricos, siendo Jesús el centro de toda la creación, y el tema principal de la Biblia, es el objetivo central, y mensaje original de la palabra de Dios. Que seamos sus hijos, así como lo es Jesús, en todas sus formas posibles. Jesucristo es la máxima expresión de un verdadero Hijo de Dios, y este es, o por lo menos debería ser, el objetivo de cada uno de los ministerios: extender el Evangelio, para que cada día haya más personas con el carácter de Cristo, pues es cierto, al morir, nada llevamos con nosotros, pero existe algo que sí nos acompañará después de la muerte, y eso será el carácter que hayamos desarrollado. Y lo que voy a decir, tal vez sonará un poco crudo, pero es la realidad en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Si digo que Cristo, a su regreso, vendrá únicamente por aquellos que nos hacemos llamar cristianos, sería una declaración falsa. El Señor no viene por los miembros de una religión, ni por los asistentes a un edificio al cual llaman iglesia, pues hoy en día las personas se hacen llamar cristianas por diferentes razones: por la moda, por necesidad, e interés de los beneficios que Dios puede dar, por las amistades, entre otras razones más, y son solo un porcentaje, aquellos que son cristianos en el corazón, en el interior y no solamente en el exterior. Creo que lo correcto es decir que Cristo regresa por hombres y mujeres lavados con su sangre, aquellos que hayan desarrollado su carácter, sin importar la religión que profesen. Pero cuidado, no quiero que esto se malentienda, no con esto estoy apoyando la unión de todas las religiones, para nada, estoy en contra de ese movimiento. Es claro que aquellos que somos cristianos de corazón, debemos seguir perseverando en un estilo de vida como lo indica la Biblia, pero yo me refiero a personas que por desconocer el mensaje de salvación, o porque nadie los ha invitado a conocer a Jesucristo como realmente es, asisten a otras religiones, por ignorancia, porque realmente tienen sed del Dios vivo, y aman al Señor de corazón, serán los que Cristo levante a las nubes también, aunque no se hagan llamar cristianos. Nos sorprenderíamos al saber que existen muchas personas de esas, que son más íntegros, humildes y sencillos, que muchos que se hacen llamar cristianos. Bueno, hasta aquí el video. Por favor, compártanlo para que más personas conozcan la verdad. No les tomará mucho tiempo. Dios bendiga, y hasta la próxima.